Queremos agradecer a los que patrocinan este programa de la Fundación Dana, que son nuestros amigos, Joyero de Joyeros, Aldo Pataro y su joyería Pataro, y los mejores expertos en acondicionamientos de aire en el país realmente, Rapid Frío y el amigo Gustavo Baker. Bienvenidos amigos de Somos Punto y Aparte PTY. Hoy nos complace y nos honra tener la presencia de la licenciada Ana Matilde Gómez. Y la hemos invitado siendo la primera dama que entrevistamos en este programa y una persona de categoría A número 1. Vamos a hablar un poquito de Ana Matilde. Sin querer echarte flores, pero tengo que echártelas porque te las mereces. Ana Matilde fue la primera diputada independiente en la Asamblea Nacional. Que se mantuvo como independiente porque hubo otra que llegó como independiente, pero a los 12 minutos estaba metida en un partido político. O sea, la única diputada independiente que se mantuvo. Que se mantuvo siendo independiente, con lo que eso significó de romper un patrón, de buscar firmas, de convencer a la gente que votara fuera del esquema tradicional de los partidos políticos. La primera, y mujer. Ya tiene 2 méritos en su carrera política al llegar a la Asamblea de esa manera. Pero fuera de eso, fue candidata a la presidencia de la República, también independiente. La primera mujer candidata a la a la presidencia de la República. Y no solo eso, con un discurso sumamente coherente, con una capacidad de análisis envidiable en cuanto a la forma como ve los problemas nacionales en su detalle y las soluciones que plantea a los mismos. Ana Matilde sacó 90,000 votos independientes, que yo llamo una cantidad muy importante. ¿Y por qué? Porque son votos sólidos. Los votantes de Ana Matilde no fueron votantes de emoción. Fueron votantes que razonaron y escogieron en base a un discurso coherente y unos planteamientos coherentes para la solución del problema. Así que esos 90,000, que son 4 y tanto por ciento del voto popular, es un número importante porque en nuestras elecciones vemos mucho el voto emotivo, el voto del discurso populista, del discurso yo voy a arreglar todo, todos los corruptos van a ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Yo le comentaba a Ana Matilde en una conversación privada hace unos días, te faltó, Ana Matilde, un poco de la demagogia. De la demagogia que otro de los candidatos independientes, no vamos a hablar de demagogia porque no quiero ofender a ese candidato, pero de apelar a la emoción, más de hacer unos planteamientos serios y concretos para la solución de los problemas. Así que esos 90,000 votos de Ana Matilde representan mucho y esperamos que continúe en la vida pública de una manera u otra. Ahora está de la primera mujer decana de Derecho en la Universidad Católica. Bienvenida, Ana Matilde. Bueno, muchas gracias. Te faltó decir también que me tocó el alto privilegio de ser la primera mujer procuradora general de la Nación. También, caramba, la dejamos por fuera. Así que tienes otra estrella más ahí en tu carrera. Son paradigmas. En tu carrera política y pública. Y yo quería preguntarte, había 3 cosas que te dije que yo quería conversar contigo en el día de hoy y añadí una cuarta, algo en relaciones internacionales que tocaremos al final. Vamos a ser muy concretos. ¿Qué propones tú? Una sola medida. Porque a mí me gusta dar en el clavo y tratar de llegar al meollo del problema institucional del país. Tenemos 3 órganos: ejecutivo, legislativo y judicial.
¿Cuál tú crees que es el mayor problema de cada uno de ellos? ¿Y cuál sería la primera medida que tú tomarías para remediarlo si fueses presidente de la República? Bueno, un saludo a todos los que siguen este canal de YouTube y este interesante coloquio que vamos a tener en Somos Punto y Aparte. Yo creo que en el Ejecutivo el mayor problema es el clientelismo. Es decir, cada 5 años se parte prácticamente de cero, por lo cual se improvisa cada quinquenio en Panamá, porque cada uno llega con su equipo nuevo, con librito nuevo, con propuestas nuevas para los mismos problemas de siempre. Entonces yo creo que el clientelismo se rompe solamente con carrera administrativa, profesionalizando el servicio público, estableciendo un rígido sistema de ingreso al servicio público para que no estén en riesgo los puestos de las personas cada 5 años. Es decir, si tenemos carrera de mérito y ascenso, de permanencia y de estabilidad laboral para el servicio público, vamos a tener una serie de expertos manejando la cosa pública que podrán resistir los vaivenes de cualquier político que llegue. Creo que un poco lo hemos visto en los Estados Unidos con la llegada del señor Trump. Has visto un montón de gente que era técnicos en la materia que han renunciado como nunca antes, precisamente porque el sistema se resiste a ese tipo de manipulación. Bueno, nosotros a la inversa deberíamos, para poder romper con el clientelismo, que en las campañas políticas no se puedan ofrecer cargos públicos. Que la gente supiera que vas a votar, pero sin que esa persona no es que te va a resolver el trabajo. Como hay en muchos países, por ejemplo Singapur, para pensar en uno, donde lo que cambia es los cargos altos, el ministro y el viceministro o algún personal. Cargos muy políticos y ejecutivos, muy alto nivel. Y de ahí para allá, todo es una carrera. Todo es una carrera. Y que tiene sus pesos y contrapesos y sus mecanismos de entrada y salida que son por mérito, y hay una serie de competencias que se miden, porque lo que no se mide no se puede mejorar, y la idea es que la gente vaya mejorando. En el poder legislativo, yo creo que parte de los grandes problemas es la ausencia de debates, pesos y contrapesos. Mientras nosotros sigamos escogiendo diputados tan localistas que están pensando en el puentecito de su comunidad, o que la comunidad le exija que haya fiesta de Navidad, que haya cosas que debiera estar resolviendo el gobierno local, o que cada persona debería poder resolverse en su propio plan de vida, producto de las oportunidades que ofrece el sistema político. Si nosotros seguimos escogiendo solamente diputados con circuitos electorales en la forma que lo tenemos, esto no va a cambiar. Necesitamos diputados nacionales que hagan balance, que piensen en Panamá como un todo inserto incluso en la geopolítica, que miremos el mundo y pensemos el país que queremos, el que nos merecemos y el que podemos tener a 20, 30, 40 años. Y en el judicial, definitivamente que el gran problema es a dónde va uno cuando no hay un tercero imparcial que defina tus causas en base al derecho. La certeza jurídica y la certeza de que hay la sanción para ese juez que se atreve a convertir su voluntad o la voluntad de un tercero por colusión en sentencia. Un país donde es más fácil o es preferible conocer al juez que conocer el derecho, está liquidado. Entonces tiene que haber un sistema de disciplina, un tribunal que sea autónomo, independiente del propio sistema, que fiscalice el comportamiento de los jueces y haya una sanción inmediata para sacar a aquel juez que se atreve de alguna manera a reunirse con alguna parte en perjuicio de la otra. Ha sido muy concreta en los 3 puntos. Déjame hacerte unas preguntas en relación a ello. ¿Cómo llegar a ello? En relación al legislativo, tú estás proponiendo eliminar del todo a los diputados circuitales y volverlos todos nacionales, buscar una mezcla entre diputados nacionales y diputados circuitales. ¿Cuál tú crees que sería el mejor sistema? El mejor sistema es el que salga como resultado de un proceso constituyente, porque en Panamá se necesita ya un gran diálogo nacional, no solamente de sectores identificados desde el poder, sino sectores que son espontáneamente líderes, porque tienen liderazgo porque han hecho luchas que merecen su atención o escucharlos. Por ejemplo, los grupos estudiantiles, a los cuales se les fue mermando y se les fue reduciendo y cada vez se les forma menos para el debate y para la beligerancia. Yo creo que Panamá necesita hacer ese gran debate. Yo no estoy hablando de eliminar del todo las representaciones tal vez circuitales,
pero la forma en que está en la Constitución, que es donde hay que reformar, la forma de la distribución no es la mejor. Porque tú puedes tener un área de una gran extensión de territorio, es decir, geográfica, pero con poca población o población muy dispersa. Entonces, evidentemente, cuando ese diputado llega, eso es como un alma suelta, porque ¿quién responde? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Qué es lo que cuáles son realmente los problemas nacionales que esa persona está en capacidad de ir a debatir? Te hablo, por ejemplo, cuando vienen de las representaciones de las áreas comarcales, ¿no? y otras que son distantes también, o que tienen una topografía que es complicada y que entonces, pues, por razones de que estaba muy disperso, le dan 2, 3 representaciones allí, o 2, 3 diputados en un área donde realmente no amerita. Hay que debatir el sistema, el diseño político de elección, para que haya una mezcla, para que haya balance, para que si hay uno muy localista, el debate del que es nacional pueda de alguna manera refrescar ese discurso en la Asamblea. Has tocado un punto muy interesante. Tocaste el punto constitucional y la reforma de la Constitución. Hay dos teorías, básicamente. La que habla de una constituyente originaria y la que habla de una constituyente a través de otros mecanismos, de las asambleas, etc. Los que están a favor de la originaria, básicamente el planteamiento es que es un proceso mucho más amplio de consulta y participativo, etcétera, etcétera. Los que están en contra tienen la argumentación de que el proceso el mismo proceso participativo y de consulta se puede lograr sin que se cree inestabilidad política, que es y económica, porque cuando hay una inestabilidad política, obviamente resulta una inestabilidad económica. Cuando se abre los procesos constituyentes, que yo recuerdo del profesor César Quintero, que tuve el privilegio de que fuese mi profesor de Derecho Constitucional, decía que las asambleas constituyentes originarias uno sabía cómo empezaban, pero nunca sabía cómo terminaban. Entonces, uno de los argumentos de los que plantean la otra fórmula es que para la estabilidad política y económica del país se puede lograr el mismo proceso de consulta con los diferentes actores políticos y cívicos de la sociedad civil, lo que tú planteas, estudiantes, sin alterar, sin traumatizar tanto al país. ¿Qué te parecen ambas posiciones y por cuál tú te inclinas? Yo me decanto por la participación ciudadana en el más amplio espectro a través de un proceso constituyente, participativo, amplio, que podría llamarse bien originario. ¿Y por qué me da hasta risa cuando la gente habla de que van a causar inestabilidad política? ¿Cuál estabilidad política estamos hablando? Si lo que más crisis tiene este país es el sistema político. Eso está en crisis desde hace 20 años y no paramos de dar tumbo. Lo que hay es una aparente calma porque el status quo donde el que está bien sigue estando bien y el que está mal cada vez está peor. Esa aparente calma le subyace unos movimientos telúricos espantosos que se dan a punta de negociaciones, de comprar jueces, incluso de sicariato, o sea, una cantidad de actividad criminal que se está dando, que no me hablen de estabilidad política. Y si me dices que hay estabilidad económica, entonces ¿de qué se están quejando todo el que llega al gobierno y dice que las arcas están mal, que aquí no hay, etcétera, 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 y que no hay? O sea, que realmente la estabilidad a la que están apelando aquellos que están acostumbrados a hablar entre los que se dicen lo mismo, y es lo que tiene que acabar. En este país no podemos seguir pensando que aquellos que han estado históricamente marginados y aquellos que pensamos que porque no han ido a una universidad afuera o porque no hablan 2 y 3 idiomas, no tienen nada que opinar. Ese sistema que es excluyente, ese sistema que margina, ese sistema que en cualquier momento va a ser crisis, es el que hasta ahora ha mantenido las cosas tal como están. Entonces yo no creo en la tesis o en la teoría esa del miedo, de la inestabilidad, yo no lo creo. Yo creo que muy por el contrario, que toda olla de presión necesita su válvula de escape. Y precisamente las sociedades tienen que regalarse ese gran acuerdo nacional, esos procesos participativos y amplios que no van a venir desde la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional es parte del problema político que tenemos. Y el que es el problema no puede ser parte de la solución. Se necesita que venga de afuera de la Asamblea,
porque dentro de la asamblea los debates son debates muy controlados. Hasta dónde y en cuanto no afecte mi espacio de poder, debatimos todo lo que tú quieras. Pero si tú te vienes a meter con cómo yo llego aquí y después cómo yo funciono, hasta ahí llegó el debate. Entonces, sinceramente, yo me decanto mucho más por un proceso amplio, participativo, que no permitiera que no haya un esfuerzo en vano. ¿A qué le llamo el esfuerzo en vano? Que si nos vamos por el camino del modelo panameño muy inventado de la paralela, significa que entonces todo lo que queremos resolver en 5 años no lo vamos a poder resolver, porque todo el que ya tiene un periodo andando, de acuerdo a lo que está establecido en la Constitución, se tiene que quedar allí. Y para mí lo ideal sería renovar la Corte, renovar el sistema de la Asamblea, etcétera, etcétera. Tú has planteado algo sumamente interesante, porque dejas entrever que hay un sustrato de inestabilidad peligroso. Ese es como los volcanes, que tú los ves que están dormidos, pero internamente tienen la lava ebulliendo y preparándose para hacer una explosión. Todo Panamá comenta lo que dices tú. Aquí hay un problema institucional grave, serio. Pero el problema institucional, perdón que te interrumpa, la crisis de institucionalidad o las debilidades institucionales son el reflejo, son consecuencia y no la causa. Son la consecuencia de la crisis política, del sistema político. ¿Quién escoge a quién manda a quién, cómo se nombra, Ese diseño de arquitectura de poder es lo que ya no da para más. Correcto. Y eso, la pregunta es, ¿a dónde nos puede llevar? Y te voy a explicar un poquito más la pregunta, hacia dónde va a encaminar. Es obvio y evidente que un gobierno en 5 años, a menos que sea un gobierno de un mago o un demagogo que tenga una varita o saque un conejo de un sombrero, en 5 años no va a resolver los problemas del país. Puede encaminar hacia soluciones que se ven. Es obvio que el gobierno que inicia el presidente Cortizo va a sufrir desgaste. Ya vemos una especie de conflicto entre el Ejecutivo y la Asamblea, falta de coordinación en muchas cosas, y muchos intereses creados, como dices tú. Y vamos a asumir que va a pasar lo que debe pasar normalmente, el desgaste del ejercicio del poder. La desilusión pequeña, mediana o grande de la presidencia de Cortizo. Si se diese una gran desilusión en esta presidencia, como sucedió en el periodo de Varela, el presidente Varela, y ante la fragilidad institucional, ¿qué tú crees que pueda pasar en el país? Lo que ha venido pasando a pequeña escala, y es que el crimen organizado logre penetrar muchas más estructuras. En el tema del desgaste del poder, lo que me gustaría opinar es que las desilusiones son directamente proporcionales a las expectativas. Y yo diría que es un poco ingenuo haber centrado muchas expectativas en una cara tal vez nueva o en una oferta nueva con todo un ropaje o un andamiaje viejo, porque no había nada de distinto en la propuesta del señor Cortizo. Evidentemente, uno no podía tildarlo como un hombre deshonesto, uno no conocía una historia con uno, pudiera decir, bueno, no es que tampoco es un hombre que asuste, que pueda poner en riesgo la democracia, pero creo que él mismo no es consciente de los graves riesgos que tiene su modelo de gestión, su forma de gestionar, porque este no es el mismo país de los otros años, los otros periodos en que el RD gobernó. Y para mi tristeza, lo que yo siento es que cada vez más se le está diciendo al crimen organizado, al local y al internacional, es que plantados desde el poder, todo negocio, porque la mercantilización de la política en Panamá manda un mensaje nefasto de que desde el poder todo negocio es posible, porque aquí en este país todo se puede negociar, todo se puede transar. Entonces es ahí donde yo veo realmente el peligro, más que en las expectativas, porque el que vive de ilusión muere de desencanto. Así que todo aquel que se haya ilusionado con Nito Cortizo, en el camino irá cayendo en su estado de desencanto, pero eso no significa que no vamos a seguir viendo, estamos viendo los brotes,
hay distintas formas de manifestar la insatisfacción, la falta de oportunidades y las faltas de respuesta. Y uno de ellos son la enorme cantidad de inseguridad pública ciudadana que estamos viviendo. Vuelves a plantear cosas muy interesantes como es tu estilo, Ana Matilde. Y las ilusiones o las expectativas que se siembran en la campaña política es parte consustancial del engaño que le gusta oír a nuestro pueblo. ¿Cómo hace un político? Y quizás ahí está tu fuerte y tu debilidad. Porque tu planteamiento es el planteamiento realista, serio, y no vas a estar prometiendo o no prometiste en tu campaña, que yo supe, cosas que tú sabías que eran imposibles de conseguir. Tú hacías un análisis de la realidad y planteabas unas posibles soluciones, pero tú no magnificabas esas soluciones ofreciéndole soluciones a todos de todas las cosas y en términos inmediatos. Como becas extraterrestres ni nada de eso. Nada de esas cosas. Entonces, ¿cómo? Y te voy a decir que eso incluso, ese era un discurso que manejaba el propio Fidel Castro, y parte del éxito era él se paraba y decía, bueno, pues bueno, vamos a pasarla muy mal porque el imperialismo, etcétera, le echaba la culpa al bloqueo de todo, que es discutible, pero bueno. Pero sí le decía a la gente, no vamos a pasarla bien, ¿eh? Tenemos que apretarnos el cinturón y no vamos a tener esto y no vamos a tener lo otro. Nuestro electorado clama y pide porque lo engañan. ¿Cómo rompemos ese ciclo para decirle la verdad de las cosas que son factibles y no factibles para evitar esas desilusiones? Con la educación. Que es la única forma. Lamentablemente hay un segmento de la población con la que ya no vamos a poder trabajar esos esfuerzos, porque personas que ya se hicieron maduras no tienen criterio propio, son personas que su análisis es cortoplacista, son personas que están pensando a quién conozco en el gobierno para ver a qué hijo me nombra, ¿sí? Que eso también lo formó el propio Estado. Ellos no son culpables, ellos son unas víctimas también del sistema, pero ellos no los vamos a poder cambiar. Pero nosotros tenemos que apelar a esa generación que viene, que puede tomar las riendas y que las va a tomar. Y que hay que prepararlos con pensamiento crítico para que sepan cuando dicen sí, por qué sí, cuando dicen no, por qué no. Y que no se dejen llevar de los jingles y de las caras bonitas y de esos hacedores de presidente de que ponga la mano así, peínese así, la corbata de tal color, la camisa, y entonces usted lo ve. Y diga la palabra corrupción. Y usted diga la palabra corrupción. Y no importa lo que le pregunten, usted diga la palabra corrupción. Entonces, me explico, entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar con esos hacedores de presidente? Y a la hora de la hora son simplemente títeres de los grandes poderes económicos o políticos que suelen poner marionetas en las presidencias de los países como los nuestros, donde hay tantos intereses creados que definitivamente, hombre, yo no estoy diciendo que yo soy un ser perfecto ni nada que se le parezca, soy tan imperfecta como cualquier ser humano, yo soy una persona totalmente ordinaria que le han pasado cosas extraordinarias en su vida, pero lo cierto es que hay que amar demasiado a este país, quererse uno mismo, para saber que uno no puede tener una gran oportunidad como hacer cambios para siempre y para un montón de gente y llegar a ese puesto y hacer más de lo mismo. 90,000 votos de gente pensante. Así lo defino yo, los votos que tú sacaste. Votos convencidos, Sí, un voto convencido. Sobre todo porque no era utilitario. La gente sabía que yo no iba a ganar. Y en base a tus planteamientos serios y no las promesas, estos balones de aire que muchos otros candidatos de partidos e independientes tiraron en la campaña en este país. Esos 90,000 votos, Ana Matilde, les puede decir que podría venir una organización política, un partido a futuro donde tú continuarías la vida pública ya organizada a través de un partido, o tú piensas que la fórmula de la independencia es el camino a seguir a futuro? Creo que el sistema está diseñado para la organización política, que es la mejor manera de participar sin tantos riesgos. Nosotros todavía tenemos personas que nos apoyaron, que están subiendo y bajando escaleras en Tribunal Electoral, fiscalías, porque le metieron una firma que no era, o porque alguien usó la cédula de otra persona, y no se dan abasto, son personas humildes, no pueden estar pagando abogados,
y están subiendo y bajando escaleras cuando los verdaderos maleantes están en otro lado y eso no los persigue el sistema. Entonces, eso es algo que da mucho dolor, porque hay gente que se partió el lomo trabajando, que trabajaba hasta tarde, pero como me dicen, licenciada, el cansancio, a veces a mí me mostraban una cédula y yo no sé si yo miraba la cara para ver si era la misma persona, pero yo le pedía la cédula, la sacaban y yo copiaba pues los números. Así que es muy duro. El sistema está diseñado para competir en igualdad de condiciones y todavía tengo mis reservas solo desde la organización político-partidista. La independencia es importante, eso yo no creo que lo perdería si una plataforma política bien organizada me ofrece a mí la posibilidad de ellos postularme, si fuera el caso. Así que yo sí creo que todas esas personas que me apoyaron están haciendo todo lo posible por organizarse porque comparten muchas inquietudes, principios, metas y objetivos comunes de país. Y aunque yo estoy dedicada a trabajar, no estoy ajena de los problemas nacionales y estoy pendiente. Yo creo que esa es la vía, la organización política. Te agradecemos tu participación. Nos hemos ido un poco más porque vale la pena del tiempo de este programa. Y ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Espero que no sea la última vez que nos aceptes una invitación a venir a conversar temas de interés nacional. Dejamos pendiente para la próxima tu posición en asuntos internacionales hemisféricos, que son aristas que no te he escuchado manifestar públicamente porque aquí en Panamá normalmente no se te pregunta de eso. Las he dicho en alguno que otro discurso, pero es verdad, no hemos tenido mucha oportunidad de desarrollar al respecto, pero estoy muy consciente de los retos globales que tiene este istmo estrecho, que es la cintura más estrecha, en un terreno de 2 mangas anchas donde hay de verdad conflictos serios que no nos van a dejar indemnes. Bueno, ya tenemos la excusa para invitarte a un segundo programa. No. Gracias, Ana Matilde. Gracias a ti. Hasta luego, amigos. Somos Punto y Aparte PTY. Ya sabes, si te gustó el programa, dale like y suscríbete.